Muy buenas, bienvenido a una nueva sesión de Cinema 20. Soy José Antonio Gutiérrez, director, guionista y socio fundador de Inania. Y en este último episodio de estas ponencias sobre técnica narrativa vamos a profundizar más bien en la técnica narrativa contemporánea. Espero que la disfrutéis. Muchas gracias. El cine lleva reflejando nuestras vidas, nuestras miserias y nuestras grandezas más de un centenar de años. Desde siempre ha condicionado nuestra forma de ver la realidad y nuestras expectativas sobre cómo debería ser la vida. Si con los años el cine se ha vuelto un entretenimiento popular, un modo de codificar nuestros sueños, nuestro pasado o nuestro futuro, también ha sido un medio de estudio, de experimentación y de vanguardia. Una forma de provocar reflexión, crítica, de sacarnos de nuestra zona de confort para descubrir partes de nosotros mismos que ni siquiera sospechábamos, haciéndonos cambiar la forma de percibir el arte y la vida. Esta es la escena inicial de Luz Silenciosa, una película que utiliza una narrativa de técnica antidramática o narrativa contemporánea. La escena es un único plano, dura unos 5 minutos. Esta no es simplemente una escena de obertura para incluir los típicos créditos iniciales como se haría en una película clásica o en un cine más convencional. Nos muestra un amanecer completo, de principio a fin. Este estancamiento narrativo es una declaración total de principios. Si lo analizamos desde un punto de vista simbólico, podríamos encontrar multitud de supuestos significados. El amanecer es el paso de la oscuridad a la luz, del pesimismo a la esperanza o del pasado al futuro. Sea cual sea la metáfora que más nos cuadre, no podremos reflexionar sobre lo que quiere contarnos esta escena hasta que las siguientes nos proporcionen más información. Sin embargo, la escena por sí sola tiene un sentido, un inicio y un final, y no forma parte de ningún mecanismo de causa y efecto, más allá de que esta luz que está surgiendo es la luz que más tarde iluminará a los personajes. 5 minutos después pasamos al siguiente plano. Presentamos el espacio y a los personajes. La historia trata sobre una familia de una comunidad religiosa muy tradicional y del padre de esta, Johann. Toda la película se filmó en escenarios naturales y con miembros reales de esta misma comunidad, que no eran actores profesionales. Aquí asistimos a un momento íntimo del protagonista. Aún debe de pasar más o menos 1 hora hasta que descubramos cuál es el conflicto que atormenta a Johann. Ocurre durante un diálogo con su padre, en el que él mismo por fin lo exterioriza. Durante las primeras escenas iremos sabiendo presuntamente qué es lo que ocurre. Johann está enamorado de otra mujer, algo muy controvertido dentro de la comunidad a la que pertenece. Pero tras recibir esta información inicial, no estaremos seguros de que este sea realmente el problema. A diferencia de lo que vemos en el modelo narrativo clásico, aquí la información está implícita dentro de la escena y dentro del comportamiento de los personajes. Solo tenemos indicios del problema, por lo que solo podemos especular, ya que la información está, digámoslo así, oculta bajo un velo. Es lo que podemos llamar conflicto velado. Veamos ahora una escena inicial en una película de técnica narrativa clásica.
En esta secuencia, en menos de 3 minutos, obtenemos un montón de información explícita. Primero vemos el escenario y el punto de vista desde el cual el protagonista presenciará toda la historia, algo que será muy relevante. Luego el detalle del verano, el calor que justifica que todos los vecinos tengan las ventanas abiertas. Caballeros, tienen más de 40 años. Al levantarse por la mañana se sienten cansados. Tienen una sensación de debilidad. A continuación, cada uno de los diferentes personajes caracterizados. Por último, el protagonista. Aquí yacen los huesos rotos de L.P. Jeffries. Una complicación. Su pierna rota y los objetos de su habitación definiendo quién es. Una cámara de fotos rota. La fotografía de un accidente de una carrera de coches. Más fotografías arriesgadas que definen a un espíritu aventurero. Y en contraste, el negativo de la foto de una mujer. La misma foto de portada en un paquete de ejemplares de una revista de moda. Si seguimos profundizando en todas las implicaciones de todo lo que hemos visto, seguramente deduciremos muchas cosas. Como ya dijimos en el anterior capítulo, nunca aparece nada en una película de técnica narrativa clásica por casualidad. Pero en esta película sí. Muchos de los elementos, los detalles y las escenas están al menos organizadas de una forma casual. El protagonista es un total desconocido para el espectador y lo sigue siendo hasta justo la escena final. Lo único que sabemos es que tiene un plan y parece seguir un modus operandi. Se dedica a recabar una información presuntamente secreta de diferentes personajes. Pero en el resto de las escenas vemos su comportamiento cotidiano. Por ejemplo, cómo hace turismo en las ciudades por las que pasa. De nuevo, un conflicto velado, un estancamiento narrativo, una suma de información que nos permitirá asociar lo que vemos a través de las diferentes escenas hasta la revelación o el supuesto sentido extra que obtendremos con la revelación final. Antes de nada, aclaremos las denominaciones. En principio, hemos llamado a estas otras formas de narrar narrativas alternativas, ya que representan un camino diferente al popularizado por el modelo clásico. También las hemos denominado antidramáticas, y no porque no tengan drama, siempre hay drama y movimiento, sino porque naturalizan el drama. Es decir, los movimientos que nos proponen no son tan grandes, reveladores y determinantes, sino más bien leves, irrelevantes y cotidianos. Este tipo de cine de narrativa contemporánea también se suele denominar cine de arte o cine de ensayo. Ahora recordemos cómo creamos tensión dramática, eso que nos hace quedarnos pegados a la pantalla. Mientras que una técnica organiza las escenas con una lógica de causa y efecto, priorizando los eventos importantes y desestimando los eventos irrelevantes, la otra usa una lógica acumulativa, priorizando lo cotidiano y mostrando al personaje y su conflicto de otras formas. Ya tenemos un buen número de características en ambas técnicas, así que ahora podemos clasificarlas en diferentes ámbitos. En la técnica clásica solemos tener un ritmo narrativo ágil, transmitido a través del uso del montaje. También una idealización del paso del tiempo, que dentro de la película nos resulta normal. Por último, una estructura natural en 3 actos y un aparato fílmico invisible que crea una ilusión continuada desde el inicio al final de la película.
Pero hagamos un inciso y veamos qué es esto del aparato fílmico. Según el código de una película, los planos, con sus encuadres, sus movimientos de cámara, sus sonidos, su montaje, etc., todo ello se considera el aparato fílmico, un conjunto de elementos que, combinados entre sí y de una forma concreta, nos ofrece esa simulación idílica de la realidad que vemos en pantalla. Cuando vemos una película, generalmente nos olvidamos de que existe ese aparato fílmico y nos preocupamos de otras cosas, como de los personajes, sus conflictos y las emociones que nos generan. Por eso, en la narrativa clásica, hablamos de aparato fílmico invisible. A veces este aparato se revela deliberadamente, por ejemplo, cuando rompemos la cuarta pared, es decir, cuando incluimos al espectador dentro de la película y nos dirigimos a él. En el mundo hay más de 550 millones de armas de fuego en circulación. Un arma de fuego por cada 12 personas que hay en el planeta. Y digo yo, ¿cómo se arman las otras 11? En el cine de narrativa clásica, esto se suele hacer cuando queremos concienciar al espectador de que lo que está viendo es ficticio, algo que resulta útil si la película toca temas delicados. Veréis unas manchas que aparecen en la parte superior derecha de la pantalla. En el cine de narrativa contemporánea, cuando el dispositivo es revelado, igualmente se produce un distanciamiento. Pero curiosamente, al estar este cine más cerca del género documental y tratarse de una ruptura menos deliberada, aporta incluso cierto realismo. What the hell am I looking at? When does this happen in the movie? Now. You're looking at now, sir. Everything that happens now is happening now. A diferencia de la técnica clásica, en la técnica contemporánea tenemos un ritmo estancado, una narrativa pausada favorecida por unos planos de duración larga y un montaje mínimo. Por lo tanto, percibimos un paso del tiempo más real y además organizado en estructura diferente de la clásica de 3 actos. Todo esto suele transmitir una sensación de extraña realidad, evidencia más el aparato fílmico y nos deja tiempo para pensar la película en lugar de simplemente consumirla. Pensando en la narrativa clásica, podemos decir que tenemos un cine más pasivo, emocional y complaciente, y en el otro extremo, con una narrativa contemporánea, un cine más activo, intelectual y a veces desconcertante o hasta perturbador. Por supuesto, en medio de ambos extremos hay posibilidades y combinaciones infinitas. Ahora veamos las diferentes características en relación a los personajes. En la narrativa clásica, el personaje responde a hechos que ponen patas arriba su mundo cotidiano. Estos detonantes provocan necesariamente reacciones y cambios, movimientos que entendemos perfectamente, ya que los personajes muestran unos rasgos psicológicos explícitos y, por lo tanto, fácilmente nos identificamos con ellos. Toda esta configuración nos predispone a una satisfacción garantizada, a una simulación idílica que aceptamos como verosímil e incluso imitamos en la vida real. Ahora veamos cómo configura a los personajes la técnica contemporánea. En esta narrativa, los personajes no suelen experimentar hechos excepcionales. Los eventos suelen ser más insignificantes y cotidianos, por lo que se prioriza la no acción y no hay tanta necesidad de movimiento. Por otro lado, no conocemos a los personajes, los observamos, pero hay ocultamiento deliberado de información, sobre todo de las motivaciones y de los conflictos. Todo esto hace que necesitemos más rato para sentirnos identificados, si es que lo conseguimos. Después de toda esta comparativa y todos estos principios y premisas, recordemos que en el cine no hay normas. Como ya sabemos, lo único que importa es que el espectador no aparte la vista de la pantalla. Si durante 1, 2 o 3 horas estamos viviendo una historia que no es la nuestra y la estamos experimentando, ya sea de una forma más intelectual o más física, estaremos narrando eficientemente y haciendo puro cine. 现在是吃晚餐还是吃宵夜？你要不要吃？
Con estas configuraciones ya podemos diferenciar el uso de las dos técnicas narrativas, siempre que estén bien definidas en una escena.那以后都是半夜吃晚餐哦。你懂什么？配合下很大的时间会怎样？Pero ¿qué hay acerca del clímax? ¿Cómo son los momentos climáticos en el cine de narrativa contemporánea? Esta es la mujer de Johan. Ella siente una gran pena porque su marido se ha enamorado de otra mujer. Minutos después, la mujer de Johan muere. A estas alturas de la película, a través de la lógica sumatoria, ya hemos acumulado suficiente información como para saber que Johan es un hombre noble, que ama a sus hijos y nunca haría nada para dañar la armonía de su familia. Pero Johan había elegido alimentar el amor que sentía por la otra mujer a pesar de todo, hecho que le hacía sentir muy culpable. En este encuentro climático, Johan llora sobre los hombros de su amante y nosotros empatizamos con su culpa y su pena. La tensión dramática de esta película es diferente. No parte de la búsqueda de un objetivo claro, ni del continuo movimiento del protagonista. Lo que ahora está en juego es la unidad familiar, la dificultad de superar la muerte de una esposa y de una madre. Pero Luz Silenciosa aún nos reserva una sorpresa más. Con este giro totalmente inesperado, parece que la película nos promete un nuevo clímax final, el momento en el que Johan se reencuentra con su esposa resucitada. Pero la narración no nos complace, no nos da esa satisfacción. En lugar de mostrarnos el reencuentro, la cámara sale al exterior, nos lleva de nuevo a la naturaleza, a esos espacios luminosos que inundan toda la película. Al igual que en la escena de inicio, en la escena final asistimos a un espectacular atardecer que vuelve a transmitirnos tanto paz como extrañeza. Ten confianza en Dios. La idea de la resurrección, al final de Luz Silenciosa, es un homenaje o un robo a esta película, Ordet, del maestro alemán Karl Theodor Dreyer. Dale permiso para volver a la vida. Dame la palabra que puede resucitar a la muerta. Inger. En nombre de Jesús, te lo ordeno. Levántate. Morten,
Pero si es el antiguo Dios, el Dios de Elías, eterno e igual. De nuevo el cine, a pesar de buscar un código hiperrealista y huir de artificios, reflexiona sobre sí mismo. El director de Luz Silenciosa, Carlos Reigades, ha admitido que copió la idea de la resurrección de la escena de Ordet. De hecho, esta referencia nos da más pistas sobre la premisa temática de la película. Ordet trata sobre la fe y sobre la reflexión de los distintos personajes sobre ella. Después de asistir a este guiño deliberado a la película de Dreyer, entendemos que Luz Silenciosa quiere reflexionar sobre este mismo tema. Sabiendo esto, la escena inicial y la escena final, el alba y el ocaso, pueden admitir nuevos significados. Sí, Inger. He encontrado tu fe. Resumir Lost in Translation de Sofía Coppola puede parecer sencillo. Explicarla no tanto. En esta película también se oculta información, o se pierde, como indica el título. No sabremos nunca con exactitud si el personaje de Bill Murray quiere dejar a su mujer, si pasa por una crisis de edad o simplemente está cansado del personaje que ha creado. Tampoco sabemos si el personaje de Scarlett Johansson sigue motivada en su relación o si realmente sabe o no qué hacer con su vida. La película trata de un encuentro casual entre dos personas perdidas, vacías, insatisfechas, y de nuevo nos muestra un clímax no complaciente. Después de ser testigos de su conexión emocional, nunca sabremos qué le dice él a ella antes de separarse tras su despedida. Realmente no importa. La tensión y la emoción es la misma, o al menos diferente, y quizás para un tipo de público más pura e inspiradora. Veamos ahora un par de ejemplos híbridos, es decir, películas en las que se mezcla la técnica narrativa dramática clásica y la técnica antidramática contemporánea. En Deadman, Jim Jarmusch nos propone una historia en inicio bastante convencional. El protagonista se mete en un lío. Es acusado erróneamente de asesinar a otro hombre y se ve obligado a huir como un forajido. Todo funciona con una lógica causal. Partimos de un suceso extraordinario, y tanto el conflicto como los motivos del personaje son explícitos. Incluso vemos a unos personajes antagonistas, unos cazarrecompensas que parten en busca del héroe. Sin embargo, más o menos a mitad de la película, los episodios se suceden sin mucha relación entre ellos. La historia parece dejar de avanzar, o al menos no avanza como esperamos. La narración pasa a contarnos lo que parece un viaje de tránsito simbólico entre la vida y la muerte. Ni siquiera los antagonistas encuentran al protagonista. O sea, nunca vemos ninguna confrontación entre ellos. Este es otro curioso ejemplo.
En esta película se narran las vicisitudes de Lewis Davis, un cantautor de los años 60 en sus horas bajas. Todas las canciones que aparecen suenan de principio a fin, sin interrupciones, y fueron grabadas con sonido directo. Prueba de que los hermanos Coen dieron mucha importancia a la música del protagonista, tratándola como si se tratara del personaje mismo. La película sigue una lógica causal, hasta cierto punto. El protagonista, aparte de su conflicto consigo mismo y de sus problemas para ganarse la vida, tiene una complicación al perder al gato de unos conocidos que le dejaban alojarse en su casa. Este suceso provocará diferentes causas y efectos. En otra escena, sin embargo, la narración se estanca deliberadamente. El protagonista emprende un largo e incómodo viaje en coche. Lo que probablemente cualquier película convencional habría resumido en pocos planos, poco tiempo y con un montaje elaborado, se convierte en un largo y decadente trayecto que transmite el vacío y la psicología del protagonista. De nuevo, lo cotidiano, lo que se presupone irrelevante, importa. Llegado al final de la película, nos sentimos identificados con la mala suerte del personaje, sobre todo tras escuchar a un joven Bob Dylan debutando en el mismo escenario donde éste tocaba habitualmente. El evento, que para él no tiene importancia, para nosotros es catártico, ya que valoramos lo paradójico de la historia. De nuevo, la película y sus autores nos dicen: esto es una ficción, una idealización, pero seguramente a alguien le pasó en algún momento. La realidad, y no solo la verosimilitud, siempre ha tenido una gran acogida en el cine. Una película en la que sabemos que una escena de sexo fue real o que la muerte de un animal no fue simulada siempre parece tener un valor añadido. Los falsos documentales, los ahora populares reality o las películas que aseguran ser basadas en hechos reales juegan con esa delgada línea que separa la dramatización del hecho concreto. Al fin y al cabo, nos fascina tanto viajar a otros mundos como recrearnos en el nuestro propio. Todo sea por entendernos mejor, por conocernos más, por profundizar en el dilema humano o por sentirnos vivos y dotar de sentido a la muerte. El cine es un arte diseñado para explicar nuestras acciones y a nosotros mismos, ya que la vida es una acción, un paso de un estado a otro, que cuenta el drama, natural o idealizado, de la búsqueda del gran enigma.